Buenas tardes a todos. Eh, bueno, vamos a empezar la clase. El día de ahora vamos a tener una introducción o vamos a hablar un poquito acerca de React Native, que es en este caso eh, otro framework más que sirve para el diseño de aplicaciones móviles. Y quiero que tengamos más o menos una idea de lo que vamos a empezar a trabajar. Bien, anteriormente a React Native, esta digamos es otra alternativa adicional para el diseño de aplicaciones móviles. Hemos aprendido durante estos últimos meses, hemos estado practicando y hemos aprendido un poco acerca del diseño de aplicaciones móviles usando Kotlin, que es el lenguaje de programación oficial para el diseño de aplicaciones móviles nativas para Android. Pero pues tenemos ese pequeño detalle que solamente es para Android. Anteriormente se utilizaba, además de Kotlin, se utilizaba Java, pero seguía siendo un lenguaje nativo donde yo tenía o tengo en este caso mayor acceso a todos los componentes que tenemos directamente de la aplicación. La ventaja que tenemos con lo nativo es que pues en teoría es un poquito más rápido, a diferencia de otras tecnologías. Y si hay, por ejemplo, componentes específicos que necesitamos manipular directamente del móvil, pues lo podemos hacer con el sistema, con el lenguaje de programación nativo. Pero sí, el problema que tenemos es que sigue siendo para Android. Aunque yo les he estado mencionando que últimamente se ha estado lanzando una nueva iniciativa de Kotlin Multiplatform, en donde pretende también, en el caso de Kotlin, trabajar con una sola plataforma o diseñar la aplicación en una sola plataforma y que corra también para sistemas operativos como Android e iOS. Todavía es un proyecto que está en lanzamiento, o sea, creo que ya este año está un poco más maduro a comparación del año pasado, pero que por supuesto todavía no tiene el auge como lo que tienen otros sistemas que ya se encuentran en el mercado, que por supuesto son un poco más maduros. Probablemente más adelante, en algunos meses, vamos a estar hablando, probablemente el próximo año, ya estemos hablando de React Native a nivel, perdón, ya estemos hablando de Kotlin Multiplatform como un diseño de multiplataforma que me permita en ese caso diseñar aplicaciones para ambos. Y probablemente no solamente para no solamente para Android e iOS, sino que si surge otra nueva plataforma, pues también podamos diseñar para esa nueva plataforma. Pero mientras eso se desarrolla, pues hay que implementar las tecnologías que actualmente están funcionando en el mercado. El diseño de aplicaciones móviles es una rama muy extensa. Hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de este tipo de tecnologías. Y la cuestión que se nos presenta es el hecho de que cuando diseñamos aplicaciones tenemos por el momento dos sistemas operativos que dominan el mercado. Uno de ellos es Android, por supuesto es el que tiene el mercado más grande, el pastel más grande de todos los móviles que se encuentran funcionando en el mercado. Pero también existe iOS, que aunque no tiene la misma dimensión que tiene Android, pero tiene una parte del pastel no tan despreciable. Así que en popularidad, digamos de que ambos sistemas operativos siempre están ahí y por ende las empresas siempre requieren el diseño de aplicaciones para ambos sistemas operativos. Hasta este momento, las habilidades que tenemos para diseñar aplicaciones solamente están enfocadas en Android. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese caso viene un cliente y nos pide el diseño de una aplicación y nosotros le decimos se la voy a desarrollar en Kotlin, que es el lenguaje de programación nativo, y luego nos dice pues ahora necesito esa misma aplicación para iOS? Entonces nos tocaría en este caso empezar a aprender Swift, que en este caso es el lenguaje de programación propio de iOS. Tendríamos que empezar a aprender Swift para poder empezar a crear ese tipo de aplicaciones. Antes se utilizaba Object-C, es como lenguaje C, para poder diseñar aplicaciones para iOS. Entonces haríamos doble trabajo. Tendríamos que hacer el trabajo de crear la aplicación nativa en el lenguaje original que ya teníamos predefinido, que es Kotlin, y además de eso, ese mismo trabajo en diseño, en estructuras y todo lo que tenga la aplicación
lo tendríamos que implementar ahora para los sistemas operativos iOS. Y alguien podría decir, pero si son sistemas, si son aplicaciones, ¿por qué no deberían de funcionar igual? Así como lo hacíamos con las aplicaciones de Java. Pues realmente acuérdense que los sistemas operativos móviles son más restrictivos. En el caso de Android, pues se supone que es de código abierto, aunque en alguna medida hay ciertas cosas que nosotros desconocemos del sistema operativo, que solo lo conoce su creador, que es Google, o en ese caso los fabricantes, pero de alguna forma digamos que el sistema operativo ahí estaba. Mientras que iOS es un sistema operativo de código cerrado, o sea, el fabricante es el único dueño y distribuidor de ese sistema operativo y tiene una gran cantidad de restricciones. Entonces no podríamos ejecutar la misma aplicación tal cual porque son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, cuando una persona tiene un Android y se pasa a un iOS, en teoría al principio le cuesta un poco adaptarse por las opciones que ya está acostumbrada a utilizar en Android, probablemente las intenta buscar en iOS y el funcionamiento de las apps normalmente funciona de manera distinta. Cómo navegar entre aplicaciones, cómo buscar aplicaciones, cómo están las diferentes opciones en cada una de las aplicaciones, cómo aparecen algunos elementos gráficos, por ejemplo para seleccionar fechas, que es totalmente diferente de cómo se hace en Android, cómo se hace en iOS. Entonces todas esas variantes hacen que el sistema, que al final de cuentas tendríamos que crear dos aplicaciones distintas para sistemas operativos diferentes. Pero tenemos la alternativa en ese caso de algunos tipos de aplicaciones, como el caso de React Native. React Native es un sistema es un framework que me permite, o es una librería que me permite en ese caso crear aplicaciones para ambos sistemas operativos. Y pues empecemos a discutir qué es en ese caso React Native. React Native es un framework de JavaScript para construir aplicaciones móviles nativas. Cuando hablamos de aplicaciones móviles nativas, significa de que al final lo que hacemos es que construimos código basado en JavaScript, o sea, lo que nosotros digitamos como programadores sigue siendo código JavaScript, pero ese código JavaScript, después de cierto proceso, después de que ciertas aplicaciones permiten en ese caso hacer el proceso de transpilación, permiten encontrar o permiten obtener una aplicación nativa que se va a instalar directamente se va a instalar directamente en el dispositivo. Pero la ventaja es que nosotros escribimos en JavaScript y se compila para los diferentes sistemas que ya conocemos. Entonces, por eso se le conoce como aplicaciones, como un constructor de aplicaciones móviles nativas. Hay algo importante que quiero que reconozcamos. Antes de React Native existían otros tipos de sistemas que trataban de emular aplicaciones híbridas. Se le conocían, por ejemplo, como Cordova o Ionic, es el otro que funciona en ese sentido. Y en un principio, cuando no existía React Native, tuvieron muchísima popularidad. ¿Qué es lo que tenían, por ejemplo, Cordova o Ionic? Que son dos. Ionic es de Angular y Cordova es de JavaScript. ¿Qué es lo que tenían en esa característica? Por ejemplo, en el caso de Cordova, yo podía crearme una aplicación móvil solamente utilizando tecnologías usando tecnologías de HTML, CSS y JavaScript. Con esos tres elementos yo podía diseñarme una aplicación móvil y luego compilarla y correrla en ambos sistemas operativos. Y como al final de cuentas hacíamos el proceso de diseño móvil, diseño web, digamos responsivo, entonces la aplicación se veía igual en ambos sistemas. Pero cómo funcionaba tras todo el trasfondo de la aplicación, porque al final de cuentas obteníamos una aplicación que se instalaba directamente en el teléfono, no se veía en el navegador, sino que se instalaba directamente en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que hacía al trasfondo? Lo que hacía era que en la aplicación móvil nativa insertaba o inserta todavía, porque todavía existen y todavía se crean, inserta un WebView, que un WebView es como un objeto que permite ser usado como que si fuese un navegador. Imagínense que ustedes en su aplicación móvil quieren ver una página web, pues entonces pueden insertar un WebView y el WebView automáticamente
permite visualizar el contenido de un sitio web. Pues básicamente esa es la tecnología que utilizaban estas aplicaciones como Córdoba o aplicaciones como Ionic, que lo que hacían era que dentro de la aplicación móvil incrustaban código HTML, CSS y JavaScript. Básicamente estábamos viendo como una página web. Entonces uno se enfocaba en construir elementos haciendo uso de estas tres tecnologías. Ustedes saben que con HTML, CSS, JavaScript uno puede hacer diseños muy bonitos combinando los tres elementos. Y la ventaja que teníamos es que con ese WebView yo podía tener acceso directo a ciertos componentes del hardware. O sea, podíamos tener acceso a la cámara, podíamos tener acceso a la localización, podíamos tener acceso a ciertos sensores del dispositivo. Entonces, por ejemplo, si yo necesitaba, por decir algo, consultar la ubicación, ya sea desde Córdoba o de Ionic, lo podía hacer sin ningún problema, porque la librería internamente se comunicaba con el JavaScript para poder obtener ese tipo de permisos. Entonces, por eso fue popular, porque uno decía, bueno, entonces me hago mejor una aplicación utilizando Córdoba, que básicamente es HTML, CSS y JavaScript, que va a ser sumamente fácil, la compilo y la puedo publicar en ambas tiendas. Ya la puedo publicar para iOS y para Android. Y me quito el problema de estar diseñando dos aplicaciones para ambos lados. Era funcional y era buenísima la idea, pero pues teníamos el pequeño problema de que pues habían ciertos aspectos del hardware los cuales no se podía tener acceso. Habían ciertas funcionalidades que uno tenía que sacrificar de la parte nativa para poder utilizar ese WebView. Y había principalmente una de las características importantes era el rendimiento. Eran muchísimo más rápidos o son muchísimo más rápidos las aplicaciones móviles nativas en comparación a este tipo de aplicaciones híbridas, se le llamaban en aquel entonces. Entonces, eso fue una de las desventajas que vino en declive para este tipo de framework que se podían utilizar. Y ahí fue donde surgió React, y hay otro que se llama Flutter. Flutter también es otro similar a React, trabaja bajo la misma tecnología, permite crear aplicaciones y aplicaciones nativas para ambos sistemas operativos, solo que Flutter utiliza un lenguaje de programación que se llama Dark, mientras que React Native utiliza un lenguaje de programación que es, en este caso, es JavaScript. Entonces esa es la diferencia, pero cuando vinieron estos dos componentes cambiaron esa idea de crear un solo código para ambas plataformas, pero que al momento de compilarse la aplicación, porque hay un proceso de compilación, al momento de compilarse la aplicación, el código que yo voy a obtener al final de cuentas sigue siendo un código nativo. ¿Okay? Esa sería la gran ventaja, o ese fue de hecho el gran auge que tuvieron o el crecimiento que han tenido este tipo de plataformas, que con los años por supuesto han ido mejorando. Este elemento está basado también en la misma filosofía de React, en el uso de componentes, estados y propiedades. Básicamente, si algunos han escuchado un poco acerca de React, React es un framework o es una librería de JavaScript para diseño de aplicaciones web y diseño de otros tipos de aplicaciones en general. Se pueden diseñar hasta aplicaciones en el lado del servidor, pero lo más popular es el diseño de aplicaciones web. Entonces React lo que tiene es que permite crear componentes, se le llaman componentes reactivos, cambia un poco la lógica del proceso de programación y me permite, por ejemplo, trabajar con estados en ciertos elementos y cambiar el estado de esos elementos de manera interactiva. Por darles un ejemplo, cuando nosotros estamos navegando en una red social, por decir Facebook, en la página de Facebook tenemos por un lado el listado de usuarios que están conectados, que son nuestros amigos que están conectados a nuestra red. Tenemos un chat y tenemos un área donde se encuentra en la parte de las notificaciones, la parte de las publicaciones que cada quien va agregando a su cuenta. Entonces, de manera interactiva, digamos, si hay una nueva notificación, automáticamente el componente del centro cambia y no se redibuja todo el componente todo el resto de componentes. Si estoy chateando, por ejemplo, y cae un nuevo mensaje, solo se actualiza la ventanita donde tenemos la parte de los mensajes y no se actualiza todo el resto de la aplicación. Eso normalmente se le conoce como
programación reactiva, que lo que hacen es que ciertos componentes reaccionan o se actualizan dependiendo de ciertos eventos que van surgiendo dentro de mi aplicación. Entonces son componentes o son pequeñas piezas de código dentro de la pantalla que se actualizan conforme nosotros vamos interactuando con la aplicación. Esa es la filosofía de React y trabaja con esos tres pilares: componentes, estados y propiedades. Y props, en ese caso. Entonces, si sabemos un poquito acerca de React, o hemos hablado o hemos visto algo acerca de React, es mucho más fácil poder entenderse con React Native. De hecho, muchas de las librerías que se utilizan en React son útiles también en React Native. Permite escribir código una vez y desplegarlo en iOS y Android. Bueno, ahí este se basa en un principio, ya lo vamos a ver cuando estemos creando nuestra primera aplicación. Se basa en el principio de learn once, write anywhere. O sea, escribir, aprender una vez y escribir para cualquier cosa. Entonces, en eso se basa, en ese caso, la filosofía. Entonces, por eso la idea principal es que nosotros nos enfoquemos nada más en crear el código de una aplicación, en el diseño, el funcionamiento, y nada más ir haciendo pequeños ajustes, porque no significa que todo es color de rosa, sino que hay que hacer nada más pequeños ajustes para ir probando la aplicación en iOS y en Android. O sea, cuando estamos trabajando hay ciertas cosas que sí tenemos que ir cambiando en la parte de diseño de la aplicación. Es una otra cosa, no es un web view, es lo que les mencionaba hace un momento, no es un componente web que nosotros hayamos incrustado. ¿Se acuerdan? Así como en Jetpack Compose, que teníamos textos, teníamos barras de progreso, teníamos imágenes, y dentro de esos componentes, también dentro de Jetpack Compose hay un web view que me permite, en ese caso, es como un cuadro en la pantalla que me permite mostrar un sitio web. Entonces, en este caso, para nosotros en la aplicación no es un web view que está incrustado como lo hace Ionic o lo hace Cordova, sino que básicamente es una aplicación nativa. Lo que hace es renderizar todos nuestros componentes a una aplicación nativa, y en ese sentido no pierde, de alguna manera no pierde la parte de la funcionalidad. Renderiza componentes UI a nativos reales. O sea, básicamente lo que vamos a ver ahí van a ser componentes nativos reales. Por eso es que algunas veces distinguir, cuando estamos creando aplicaciones, cuando estamos examinando aplicaciones, distinguir entre si es una aplicación nativa o es una aplicación creada en React Native o Flutter, es bien complicado, porque al final de cuentas los componentes siguen siendo propios del sistema operativo. Y la otra fue que originalmente estaba desarrollado por Meta, Facebook en ese caso. Entonces ellos fueron originalmente, de hecho los creadores de React fueron esta empresa de Facebook, los creadores de Meta. Ellos fueron los que se encargaron de crear ese primer componente reactivo, y después de eso pues lanzaron la extensión para poder crear también aplicaciones nativas utilizando React Native. Pero no significa de que actualmente sea Facebook quien lo tenga a cargo, sino que quien realmente lo mantiene es la comunidad. Hay una gran cantidad de personas en todo el mundo que aportan al desarrollo de React Native, y en ese sentido se convierte en un software libre de código abierto, así que lo puedo usar sin ningún problema. Ventajas claves de utilizar React Native, cosas que nosotros debemos de considerar, o los puntos claves que yo debo de considerar al momento de utilizar React Native. Primero, la reutilización del código. Como está escrito en JavaScript, funciona tanto para iOS y para Android. Eso significa que en este caso nosotros escribimos un código que puede ser reutilizado en cualquiera de las plataformas con las cuales nosotros normalmente vamos a trabajar. Hace años digamos, en el mercado existían 3 plataformas. Existía, no sé si alguien utilizó alguna vez Windows Phone, que era en ese caso el sistema operativo móvil de Microsoft. Cuando existía esa plataforma,
En ese momento ya estaba surgiendo React Native y básicamente se creaban aplicaciones para los tres sistemas operativos. Se creaban aplicaciones para Windows Phone, aplicaciones para Android y aplicaciones para iOS. Pero ya con el hecho de que el sistema operativo desapareció, pues ahora se crean aplicaciones solamente para esos dos que dominan el mercado. Si más adelante Harmony, creo que se llama el sistema operativo que está lanzando o que está tratando de meter al mercado Huawei, si ese llegara a hacerse popular, pues probablemente más adelante tendríamos tres sistemas operativos. Pero por el momento son dos los que dominan el mercado y escribimos un código y diseñamos aplicaciones para ambos sistemas. Ahorro de tiempo y recursos. Podemos competir en el mercado porque en este caso podemos crear aplicaciones en menor tiempo. Ya no tengo que estar escribiendo el código dos veces o estar creando la aplicación dos veces, una en Kotlin y otra en Swift, sino que con el hecho de que ya tenemos la ventaja de que la aplicación está escrita en un solo lenguaje de programación, me ahorro el tiempo solamente para compilarlo y publicarlo en las tiendas que corresponda. Y lógicamente recursos. Así que eso también le va a ayudar al cliente, lógicamente, porque el cliente puede recibir aplicaciones un poco más baratas, si lo queremos ver de esa manera. Ahora, el hecho de que sean con menos costosas, o sea, que sean más baratas, no significa que tengan menor calidad. Simple y sencillamente es el hecho de que al programador pues le lleva menos trabajo el poder crear ese tipo de aplicaciones. Rendimiento nativo. La UI se renderiza usando componentes nativos, lo que traduce en una experiencia de usuario fluida y rápida. Lo que les mencionaba, básicamente el secreto de todo esto, el éxito que ha tenido React Native y el que tiene, por ejemplo, en este caso Flutter, es justamente esa parte que es un rendimiento que las aplicaciones rinden como una aplicación nativa. Son rápidas en ese sentido. Digamos que el performance que tienen esas aplicaciones son muchísimo más rápidas que si las hacíamos con un WebView, que lo teníamos anteriormente en otras aplicaciones. Lógicamente sí hay ciertas variaciones porque pues hay código JavaScript de por medio, pero ese digamos pequeño sacrificio que hacemos hace que la aplicación pues valga la pena, en el sentido de que puedo tener los dos sistemas operativos ya cubierto. Tiene un concepto que se llama Hot Reloading o Fast Refresh, que esto es básicamente en el proceso del diseño. Ya lo vamos a ver cuando creemos nuestra primera aplicación. Ese Hot Reloading o Fast Refresh permite ver los cambios de tu aplicación casi instantáneamente sin perder el estado. O sea, yo puedo estar trabajando en mi aplicación y se recuerdan, por ejemplo, que en Kotlin cada vez que nosotros creábamos un botón, hacíamos un cambio, le teníamos que dar clic al botoncito de play para que el sistema volviera a compilar la aplicación y ya nos mostrara el cambio en la parte visual en el teléfono. Pues aquí no, ¿verdad? O sea, nosotros estamos escribiendo código y en el momento que guardamos el archivo, en ese momento hace un proceso de compilación rápida y actualiza la UI, actualiza en este caso la parte visual de mi aplicación sin perder lo que yo estaba haciendo previamente. Entonces puedo estar, digamos, de manera interactiva, estar escribiendo diseño y estar viendo en el teléfono cómo nos va quedando. Y no en el teléfono, en los teléfonos, porque yo podría tener mi aplicación corriendo en iOS y en Android simultáneamente, siempre y cuando la computadora con la cual estamos trabajando lo permita o tenga los recursos suficientes, que ya vamos a hablar un poco acerca de eso. La otra ventaja es una comunidad grande y activa. Eso es importante que lo consideremos, la comunidad de programadores que tengan acceso o que le estén dando soporte, en ese caso a la aplicación, principalmente porque cuando nos encontremos con algún tipo de error, pues a dónde vamos a preguntar. La comunidad siempre se encuentra activa para poder solventar algunos de los problemas que normalmente se encuentran en el proceso de creación. De hecho, cuando ya lo estemos creando, se van a ir dando cuenta de algunos errores que se van generando. Quizás es en ese sentido
Y ahí sí yo se los tengo que manifestar. En ese sentido es más problemático que Kotlin, porque en el caso de Kotlin y Android Studio, pues descargamos Android Studio y con los problemas que nos podemos encontrar con Android Studio es que nuestra computadora tenga muy poco recurso, que probablemente tengamos muy poca memoria o la capacidad del procesador o espacio de disco duro, por ejemplo, podría influir en el hecho de que la aplicación no funcione de manera correcta. Pero media vez hayamos instalado Android Studio y funcione de manera adecuada, pues el siguiente paso es empezar a crear aplicaciones. Ya nos podemos crear un Hola Mundo y podemos empezar a codificar de manera muchísimo más rápida. Sin embargo, en el caso de React Native, sí, cuando se está trabajando hay algunas ocasiones en que hay librerías que se cruzan, o hay librerías que están deprecadas, o hay librerías que ya no funcionan correctamente por las nuevas versiones del sistema operativo, y entonces ahí es donde necesitamos ayuda de la comunidad, porque a alguien ya probablemente les generó ese mismo problema y nos puede ayudar en ese caso a solventarlo. Así que ese es otro también de los beneficios. La comunidad, por el hecho de la popularidad que tiene React Native, la comunidad que le da soporte y que ayuda a solventar los problemas es muy grande. Experiencia del desarrollador. Si ustedes ya saben React, la curva de aprendizaje es menor. Pero yo le puedo agregar algo más a esto. Si ustedes ya saben JavaScript, pues la curva de aprendizaje también es muchísimo menor. Lógicamente, antes de que yo empiece a diseñar aplicaciones en React Native, mi principal, digamos, mis conocimientos previos deben de ser JavaScript, deben de ser siempre HTML, aunque no lo vayamos a utilizar de manera directa, pero digamos que hay cierta parte de la sintaxis que la vamos a usar, así que debo de conocer cómo funciona la sintaxis del HTML. Y para la parte de la estilización, para que veamos cómo nos va quedando la aplicación, siempre vamos a utilizar CSS, que cuando ya estemos trabajando se van a dar cuenta que básicamente si conocemos un poquito de la lógica que tiene CSS, nos sirve de mucho para que nosotros aprendamos a estilizar nuestras aplicaciones en ese sentido. Pero digamos que esos conocimientos previos de un desarrollador son básicos. Si no sabemos React, pues no necesariamente tenemos que aprender React. Podemos desarrollar aplicaciones en React Native, solo que pues sí nos va a tocar que repasar los conceptos básicos de React. El uso de estados, el uso de componentes, el uso de propiedades o props. Vamos a tener que entenderlo para que podamos empezar a trabajar. Así que al final de cuentas, pues sí, los conocimientos básicos de React sí los vamos a necesitar. Nosotros lo que vamos a hacer acá es que en el camino, conforme vayamos trabajando, yo le voy a ir explicando algunos de los conceptos interesantes que tienen que ver con React y cómo los vamos a ir aplicando. Esa va a ser la idea principal para que ustedes entiendan tanto lo que vamos a ver en React como lo que vamos a ver en React Native. Cuando hayamos terminado de ver estos elementos, ustedes van a tener pues conocimientos básicos, digamos, de la parte de React y conocimientos básicos de la parte de React Native. Cuando no usar React Native y algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Eso, yo lo que le mencionaba, no todo es la última solución. No significa de que el que usemos React Native nos va a solventar todos los posibles problemas que nos vayamos a encontrar dentro de las aplicaciones. Eso sí, la gran mayoría de problemas los vamos a poder solucionar directamente con React Native. Digamos que la gran cantidad de aplicaciones que existen en el mercado podría ser que lo solucionemos directamente con ellas, pero hay ciertas cosas que no. Por ejemplo, apps con requerimientos muy específicos de hardware. Si necesitas interactuar directamente con las APIs de hardware de bajo nivel, muy específicas que no tienen un bridge en React Native. Cuando hablamos de ese bridge es un puente. Realmente lo que hace React Native es que dibuja componentes nativos, crea componentes nativos, y para la parte de la interactividad hace un puente entre ese componente nativo y el código JavaScript. Entonces, si alguien todavía no ha hecho un componente para una parte de un hardware específico, pues entonces no va a funcionar. Nosotros
tuvimos en la empresa una experiencia muy similar. Estuvimos trabajando hace años con una aplicación para lectura de libros. La idea de la aplicación era que pues, se descargaran archivos con extensión .pu. No sé si alguna vez han descargado esos archivos. Son libros que ustedes pueden descargar desde internet y los pueden leer en cualquier dispositivo que soporte ese formato. Entonces la idea de la empresa era que ellos iban a tener como una biblioteca virtual, y en esa biblioteca virtual los usuarios podían entrar y podían leer libros. La idea original era que esos libros que se leyeran primero pues tuvieran así como un lector de libros profesional que tenemos en algunas aplicaciones de móviles, que me puede, por ejemplo, marcar algunos textos, que me pueda guardar el número de página, colocar marcadores, entre otras cosas, varias características que debería de tener un elemento profesional. Y adicional a eso, que no pudiera descargar los libros. Los libros tenían derechos de autor. Entonces la idea era que la aplicación solo me permitiera ver el catálogo de libros, pero que no existiera una manera fácil en la cual el usuario pudiese descargar esos libros, por lo mismo de derechos de autor. Entonces hay muchas librerías que se pueden encontrar de React Native que hacían el proceso de lectura de libros y que tenían algunas y otras características Node. Entonces probamos un montón de ellas, pero el problema que nos encontramos es que ninguna funcionaba de manera correcta o ninguna hacía el proceso que se solicitaba para la aplicación. ¿Y qué nos tocó que hacer? Pues al final de cuentas lo que nosotros hicimos fue que sí usamos React Native, pero nos tocó entrar al código fuente y crear un bridge, o sea, crear un puente para poder tener esa nueva funcionalidad. Por lo tanto, nos tocó crear, digamos, tocar código de Swift y tocar código de, en aquel entonces era Java, tocar código de Java y tocar código de Swift. Y eso hizo un poco más de trabajo, un poco más engorroso, fue un gran lío al final de cuentas. Pero el problema nuestro fue que básicamente React Native no tenía una librería que pudiera solventarnos ese problema. La otra es juegos con gráficos complejos. No podemos hacer juegos directamente con React Native, juegos tan complejos que ustedes pueden encontrar para dispositivos móviles. Generalmente los juegos utilizan motores como Unity o Unreal, que son más adecuados para el uso de este tipo de aplicaciones. Si yo quiero crear un juego, si lo que necesitamos nosotros es diseñar un juego, pues no sería en ese caso la alternativa usar React Native, sino que ya ahí es diseño, elementos en 3 dimensiones y todo eso lo manejamos con un software que se llama Unity, que es el más común. Apps que requieran rendimiento absoluto, aunque es nativo, en escenarios muy extremos podría haber una ligera sobrecarga si hay una lógica de JavaScript intensiva. O sea, lo que les mencionaba, hay un caso bien común o un caso bien sonado en la comunidad, la aplicación de Airbnb. Creo que todos han utilizado Airbnb. La aplicación de Airbnb originalmente estaba creada en React Native, pero por alguna razón sorprendieron a la comunidad de repente porque les tocó que publicar o crear la aplicación en nativo. Entonces migraron de React Native, que lo tenían como no una aplicación híbrida, sino que una aplicación para ambas plataformas, y les tocó migrar directamente a nativo. Y ahí se dieron cuenta, en ese caso, que la razón por la cual habían hecho ese proceso era el rendimiento. En alguna medida, la aplicación nativa era mucho más eficiente por el tipo de datos que maneja Airbnb. Era más eficiente en nativo que si lo hacían en React. Creo que habían tenido muchos problemas en ese sentido. Entonces ellos migraron y pusieron ahí sus razones. No significa de que pues no sea bueno, sino que significa de que hay ciertas cosas donde el rendimiento es importantísimo. Entonces ahí sí tendríamos que migrar directamente a cualquiera de este tipo de aplicaciones nativas. Pero ahí en la mayoría de los casos funciona.
Dependencia de librerías externas. Algunas funcionalidades pueden requerir librerías de terceros que necesitan ser mantenidas. Y ese es un pequeño detalle también que nosotros nos hemos encontrado en la empresa con algunas de las librerías con las cuales nosotros utilizamos. Por ejemplo, nosotros tenemos unas aplicaciones que utilizamos para el proceso de rastreo de vehículos. Son aplicaciones móviles, y lo que hacemos es que colocamos en el mapa los dibujitos, los carritos, y utilizamos la API de Google Maps. Como la API de Google Maps es la más común y es la más utilizada en ese medio, entonces es fácil poder implementarla en React Native. Y la librería que se encarga de hacer el proceso de enlace pues es muy común, y la comunidad le da muchísimo soporte. Sin embargo, por ejemplo, hace poco nos tocó integrar otro tipo de librerías. Queríamos utilizar OpenStreetMap. Hay otros mapas que no recuerdo el nombre que teníamos que integrar, y las librerías que le daban soporte a este tipo de mapas les habían dejado de dar mantenimiento. O sea, la comunidad o las personas que crearon esas librerías dejaron de darle soporte, y lógicamente los mapas se actualizaron, hubieron nuevas funcionalidades que implementaron que ya no se podían utilizar directamente en la aplicación. Y ahí pues fue uno de los casos que nosotros encontramos en donde era un poco más complicado hacer uso de estos elementos, porque las librerías pues si alguien, por ejemplo, le da soporte y es gratis, acuérdense que como ese es código abierto, en teoría es sin fines de lucro, en teoría. Entonces, si a alguien ya no le queda tiempo, por alguna razón ya no le interesó el proyecto y la deja de actualizar, pues ahí sí nos causa problemas a nosotros, porque o nosotros la actualizamos o tendríamos que buscar una alternativa. Entonces, esa podría ser una razón. Si dependemos de una librería de terceros muy específica y no la podemos implementar, pues tendríamos que hacer uso de nativo en ese caso. Y necesidad de conocimientos nativos. Ocasionalmente, para funcionalidades muy específicas, puede que necesites un poco de código nativo. O sea, lo que les mencionaba, en ocasiones estamos trabajando con React Native y ya sabemos que todo el código es JavaScript, por lo tanto yo soy experto en JavaScript, me puedo hacer cualquier cosa en JavaScript. Pero curiosamente nos encontramos con una funcionalidad que esa funcionalidad necesita obligatoriamente hacerlo directamente con componentes nativos. Entonces ahí sí ya nosotros tenemos que tener conocimientos tanto de Kotlin y de Swift, de ambos sistemas operativos, de ambos lenguajes de programación, para poder cambiar esa funcionalidad. Entonces, si llega a suceder eso, pues mejor programamos en Kotlin o Swift directamente, si llega a suceder. También cuando los equipos de desarrollo sean grandes, o sea, cuando tenemos un departamento de desarrollo muy grande, entonces ahí puede hacer que sea importante o sea necesario de dividir el equipo y decir, bueno, tenemos los que trabajan en desarrollo de móvil nativo en Android, que sería Kotlin, y los que trabajan en desarrollo de móvil nativo para iOS, que sería Swift. Los dos equipos trabajan en paralelo y cada quien en las actualizaciones que correspondan. Como el equipo es grande, entonces le podemos dar soporte. Es como les mencionaba, en el caso de Airbnb, pues tiene muchísimos recursos o dispone de muchísimos recursos, por lo tanto puede tener un grupo de programadores muy grande que permita trabajar directamente con la parte nativa sin ningún problema. Si nuestro equipo de desarrollo es muy pequeño, entonces y requerimos sacar aplicaciones muchísimo más rápidas, la mejor alternativa es utilizar Flutter o utilizar React Native, que en este caso es el que estamos viendo ahorita. ¿Cómo vamos a hacer para configurar el ambiente? Ya les voy a mostrar una página web donde vamos a ir examinando los pasos necesarios para configurar nuestra aplicación. Pero necesitamos inicialmente Node.js. Creo que lo usamos el año pasado cuando estuvimos trabajando en desarrollo de aplicaciones, en bases de datos no SQL. Instalamos Node.js e instalamos NPM.
Entonces esos dos es necesario tenerlos instalados. Ya les voy a explicar dónde vamos a buscar esa información. Son necesarios para ejecutar el entorno de desarrollo. Watchman, que es una aplicación, es una herramienta de Facebook para observar los cambios en el sistema de archivos. Que es el que hace el efecto de que las aplicaciones se vean, que los cambios que yo escribo en código cuando guardo automáticamente se reflejen en el teléfono. Lo hace Watchman. Así que es importante tenerlo instalado en mi aplicación. Ya les voy a explicar cómo se instala. En el caso del JDK, el Java Development Kit para Android, si vamos a crear aplicaciones para Android, pues debemos de tener el JDK específico para poder trabajar con la aplicación. Si vamos a diseñar aplicaciones para Android, pues también debemos de tener Android Studio. Antes de eso, el JDK de Java debe de ser una versión reciente, de preferencia, perdón, de la versión 17 hacia arriba, 17 o superior. No podemos tener una versión inferior porque no funciona. Así que tenemos que examinar nuestra versión de Java instalado, y si no lo tenemos actualizado, entonces debemos de actualizar para que pueda funcionar. Y en el caso de Android Studio, pues también tener las últimas versiones de Android Studio es la mejor solución para evitar problemas de compatibilidad. Esto incluye el SDK de Android. Eso incluye el SDK de Android. El SDK de Android, se recuerdan que son las herramientas de desarrollo. Incluye los emuladores. Si yo necesito emular directamente desde la computadora, pues necesito tener en este caso instalados los diferentes emuladores. O sea, en otras palabras, debemos de trabajar en la creación de dispositivos emulados, o puedo hacerlo también directamente con el teléfono conectado. Así como aprendimos en Kotlin, puedo conectar directamente el teléfono y desde ahí puedo empezar a hacer pruebas. Y las herramientas de líneas de comandos, que en este caso pues nosotros vamos a utilizar la parte de la terminal. Si vamos a diseñar para iOS, pues ahí la cosa se complica un poquito más, porque no solamente necesito tener Xcode, necesito tener una Mac. ¿Okay? No puedo diseñar aplicaciones para Mac en una computadora Windows. Pues no voy a poder en ese caso emular un dispositivo iOS directamente en la computadora. Es necesario utilizar un software que se llama Xcode para poder hacer el proceso de publicación de la aplicación, así que ese lo voy a necesitar hacer directamente desde una Mac. Y curiosamente, todas estas herramientas en el caso de Apple es bien reservado y solamente están disponibles para su sistema operativo. Así que en alguna medida pues debemos de tener una Mac para poder diseñar aplicaciones para ambos sistemas operativos. Y esto es igual si utilizan Flutter, si utilizan Kotlin multiplataforma, si utilizan React Native. Si necesito crear para ambos sistemas operativos, tengo que tener una Mac. Hay formas de hacerlo en línea. Ustedes pueden, por ejemplo, pueden alquilar una computadora en AWS, pueden rentar una computadora, una Mac, y desde escritorio remoto conectarse y desde ahí hacer las aplicaciones. Hay quienes que, por ejemplo, han instalado, yo nunca lo he hecho, para ser sincero, pero hay quienes han instalado el sistema operativo Mac en una máquina que tiene Windows, en una máquina normal, en una laptop. Y sí se puede, en teoría es posible hacerlo, pero la cuestión es que, por ejemplo, si en el caso Mac llega a detectar de alguna manera que nosotros estamos utilizando un software pirata, porque ahí sí es pirata, pues vamos a tener problemas, nos van a bloquear las aplicaciones y van a suceder un montón de cosas. Así que mi recomendación es la manera más práctica, si voy a diseñar aplicaciones para iOS y para Android, pues es tener una Mac. El costo es muchísimo más caro, creo que algunos ya han visto cuánto cuesta una Mac, pero si el proyecto vale la pena, o si en el caso yo me voy a dedicar al desarrollo de aplicaciones móviles, pues la inversión sí vale la pena, porque de ahí pues vamos a sacar el costo de lo que vamos a tener. De ahí vamos a usar ExpoCli. Esta es una opción para empezar de manera rápida, es una excelente alternativa para iniciar sin configurar todo lo nativo. Esta ExpoCli me permite crear aplicaciones y correrlas directamente en es como un servicio en línea
que me permite correr las aplicaciones directamente en mi dispositivo sin necesidad de utilizar la computadora. Podría ser una alternativa. Visual Studio Code u otro IDE, cualquiera, que es un editor cualquier editor de código que ustedes prefieran, sería bueno utilizarlo en nuestra aplicación. Estos son los elementos que vamos a mencionar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para instalar todos esos elementos? ¿O dónde puedo encontrar las herramientas necesarias para poder instalar esos elementos? Pues la manera más fácil de hacerlo es buscar, en este caso, el sitio oficial. Si vamos y le ponemos React Native, vamos a entrar al sitio oficial. Este es el sitio oficial de React Native. Ustedes entran desde acá y aquí se van a la sección que dice Get Starter, y en Get Starter aquí les va a decir en ese caso cómo vamos a hacer el proceso de instalación. Este Expo les mencionaba que es una manera súper rápida de poder crear aplicaciones sin necesidad de instalarme todo. Si quieren hacerlo con eso, pues aquí están las opciones para poderlo hacer. Aquí les dice continúe con Expo y ya les explica cómo vamos a hacer el proceso de configuración para iOS, para Android, cómo se hace dentro de un emulador, etcétera, etcétera, si queremos utilizar Expo. En el caso nosotros vamos a utilizar, aquí está una manera de ir directamente hacia Expo, etcétera. Pero ya eso si ustedes lo quieren examinar. Nosotros lo vamos a diseñar directamente en la computadora en nativo. Así que hay una sección en la parte de la documentación que dice Setup Your Environment. Esto significa configurar sus propios sistema operativo. En mi caso, la computadora que yo tengo es una Mac. Por lo tanto, yo voy a seleccionar aquí el sistema operativo en el que voy a desarrollar. Puedo usar Mac, puedo usar Windows o puedo usar Linux, cualquiera de ellos. En el caso, si usamos Mac, yo aquí le voy a decir lo que necesito para desarrollar para Android y lo que necesito para desarrollar para iOS. Aquí me dice qué es lo que necesito instalar para Android y qué es lo que necesito instalar para iOS. Aquí me va a ir dando, aquí está el Watchman, como les mencionaba previamente, que se instala directamente con iOS. Y en el caso de Android, aquí también le va diciendo cómo se instala para Android. Si es Windows, le hacemos clic, se van a dar cuenta que en el caso de Windows, si yo le doy iOS, aquí me dice que no es soportado. O sea, ellos ya le dicen que no es soportado. Dice, una Mac es requerida para construir proyectos con código nativo para iOS. Dice, usted puede usar Expo Go from Expo to Development para desarrollar aplicaciones en iOS device. O sea que sí existe la alternativa. Ustedes pueden utilizar Expo Go para poder hacer el proceso de creación de aplicaciones para iOS. Pero pues la mejor manera, como les digo, es tener una Mac para poder construirlo. Pero en el caso de ustedes, que es Windows, entonces sí vamos a desarrollar aplicaciones móviles para Android. En su computadora van a probar Android. Aquí en mi máquina vamos a tratar de ir viendo cómo se ve la aplicación en iOS y cómo se ve la aplicación en Android. Pero en su caso, en su computadora, lo van a desarrollar en Android. Entonces, y no se preocupen que en teoría, como va quedando en Android, así de manera similar va a quedar en iOS. Yo les voy a ir mostrando acá cada una de las cosas que nada más tenemos que considerar, pero no son muchas. Casi que el código que escribimos para Android es el mismo código que escribimos para iOS y funciona de manera bastante similar. Así que no deberíamos de tener problemas en ese sentido. En el caso de Windows, ustedes tienen que instalar Node y tienen que instalar el JDK. En el caso de Node, tienen que venirse a la página oficial de Node.js. Y aquí en la página oficial de Node.js se van a la sección que dice Download. Y aquí en la sección que dice Download, aquí les puede decir cómo hacerlo desde línea de comandos. Seleccionan la versión, puede ser la versión 22. Seleccionan la máquina, en este caso es Windows, y aquí les dice con qué quieren hacer el proceso de instalación, con Docker, con FNM, etcétera, etcétera. Y aquí les da los comandos. Aquí les dice win install y los comandos que deben de utilizar para hacer el proceso de instalación desde la parte de la consola.
Pero si no quieren hacerlo desde la consola porque les pueda dar algún tipo de error, entonces pueden descargarlo. En la parte de abajo está, por ejemplo, para Windows. Seleccionan la versión de Windows, seleccionan en ese caso la arquitectura que tienen del sistema operativo y aquí les da el Windows Installer. Ese Windows Installer, ya saben ustedes que es siguiente y le va a instalar todos los paquetes necesarios. Si no lo tienen instalado, si ya tienen instalado Node.js, no hay problema. No hay ningún problema que ya lo tengan. Y además de eso, deben de instalar el JDK. Este JDK debe de ser, como les mencionaba, la última versión que tengamos. Aquí podemos optar por buscar OpenJDK. Si ustedes ponen OpenJDK, si no me equivoco, por acá está la última versión. Hay una página, creo que esa, bueno, de todos modos con ustedes creo que la descargamos cuando vimos Java, solo que no recuerdo qué versión fue la que instalamos, pero pueden buscar en ese caso, o yo les voy a publicar esta, creo que es aquí, creo que están las versiones. Aquí está la versión para el JDK y debería de ser a partir de la versión que les corresponda. Si no, yo les voy a mandar la página oficial, porque esta es la de Oracle. Y el problema es que en el caso de Oracle, a partir de las últimas versiones, ya el JDK es pagado. Entonces tenemos que descargarlo de una versión gratuita. Si aquí esta es la de Oracle, en el caso de Oracle pues es pagado. Yo les voy a mandar, la voy a publicar en la página, cuál es la página donde pueden descargar el JDK. Dice, nosotros recomendamos instalar Node usando via Chocolate, que es un manejador de paquetes popular para Windows. Aquí les dice cómo hacerlo. Choco install Node.js, LTS y Microsoft OpenJDK 17. Aquí están las versiones que pueden instalar. Si lo quieren hacer desde la línea de comando, si no quieren descargar y tienen instalado Chocolate, pueden hacerlo directamente desde aquí. Ya no tendrían que instalarlo desde acá ahora. Eso les instalaría en ese caso esas versiones. Cuando ya lo tengan, hay que hacer algunas configuraciones para Android. Primero deben instalar Android Studio. Ya lo tienen instalado, así que ya no tendrían que hacer absolutamente nada más. Ya lo tienen instalado y funcionando. Pero la idea es siempre instalar la última versión de Android Studio. Y ahí deberíamos de tener el SDK Platform y los Virtual Device para poder, en este caso, emular los dispositivos directamente en la parte de la aplicación. Aquí les dice cómo instalar el Android SDK, que eso ya ustedes lo tienen, ya no es necesario que lo hagan de nuevo. Les dice algunas cosas que deben de hacer, como por ejemplo el Android Home. A esto sí lo tienen que revisar. Si ustedes lo tienen instalado en su computadora, tienen que irse a Windows Control Panel, en User Accounts, luego buscar esta opción, buscar las variables de entorno y buscar si tienen en ese caso este Android Home. Si ya lo tienen, si lo instalaron previamente en la aplicación, entonces no hay ningún problema. Y de ahí, ¿qué más? Preparando el Android Device, que es crear un dispositivo. Eso es lo que ustedes ya tienen dispositivos creados. Y eso es todo lo necesario para poder empezar a trabajar directamente con la parte de la aplicación de Android Studio. Ahora, ya que tenemos descargado todo eso, vamos a empezar a comprobar que todo está funcionando de manera correcta. Nos vamos a empezar a crear ahora nuestra primera aplicación. Voy a cerrar esto y vamos a abrir la consola. Cuando ya tengamos abierta la consola, esto sí lo vamos a tener que hacer desde la consola. Aquí comprobamos qué versión de Node tenemos. Le ponemos Node -- version. En el caso tengo la versión 22.7.0.
instalada, debemos de revisar el manejador de paquetes, qué versión tenemos del manejador de paquetes. En mi caso tengo la 18, la 18 la 10.10, la 10.82. Es si no me equivoco, es una de las últimas versiones. Y además de eso, Java. Menos version. En mi caso, si se dan cuenta, la versión que tengo es la versión 11. Entonces yo tengo que cambiar, aquí tengo que ejecutar un comando porque tengo las dos versiones instaladas por unos problemas de compatibilidad con otros software que utilizamos. Entonces ahora sí ya lo cambio y le pongo Java version. Ya me aparece la versión 17. Entonces esa es la versión 17 con la que vamos a estar trabajando, porque esa es la que se va a encargar de hacer el proceso de creación de proyectos. Luego, cuando ya tengamos creado, verificado que todo se ha instalado sin ningún problema, el siguiente paso es crearnos la carpeta. Yo me voy a crear en documentos. Cuando yo ya lo tengo creado, se llama React. Ustedes se van a crear con mkdir, se van a crear una carpeta que se llame React Native Project. Algo importante que quiero recalcarles acá: la carpeta que ustedes se vayan a crear no debe de tener espacios, no debe de tener tildes ni caracteres especiales, porque eso les puede ocasionar problemas al momento de la creación de proyectos. Creo que nos sucedió el ciclo pasado. Teníamos problemas con algunos proyectos que se habían creado en React Native porque la persona que había creado el proyecto le había puesto tilde, y al momento de compilarlo, las rutas que no las encontraba de manera correcta, y era un gran lío esa parte. Así que lo que tienen que hacer siempre es considerar que los valores siempre estén, pueden ser minúsculas o mayúsculas, pero que se encuentren sin espacios y sin caracteres especiales. Y ya estando en la carpeta donde vamos a tener los proyectos, ahí van a estar alojados todos nuestros proyectos. Vamos a usar el programa, el comando npx, que también necesitamos saber la versión. Ustedes le ponen npx, tiene de hecho la misma versión que el npm. Entonces con el npx me voy a colocar npx react-native arroba. Si vamos a utilizar la última versión de React Native, le pongo latex y esa sería la última versión. Solo que la última versión que se lanzó a mí me estaba ocasionando problemas. Así que si a ustedes les da el mismo problema, entonces lo que pueden hacer es especificar la versión con la cual vamos a trabajar, que es la versión 0.741. Luego le ponemos init y luego le vamos a poner el nombre del proyecto. Como voy a hacer un Hola Mundo, le voy a poner Hola Mundo 2025. Ese va a ser el nombre del proyecto. Y como lo voy a instalar en una versión diferente, le voy a poner version 0.74.1. Si le pusiera la última versión como lastes, entonces aquí ya no necesitaría colocar esa parte. Esta es la orden que vamos a utilizar para crearnos el proyecto. O sea, ahorita básicamente lo que vamos a hacer es crearnos el proyecto. Le damos Enter. Y van a notar que aquí ya les aparece el lema Learn Once, Write Anywhere. Lo que está haciendo es descargando una plantilla de los repositorios, que es la plantilla inicial con la cual nosotros vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Es algo similar como lo que hacíamos en el famoso Hola Mundo que creábamos en Kotlin, que cuando creamos nuestro primer proyecto nos aparece un Hello World. Entonces algo similar a eso vamos a hacer en esta parte de acá. Probablemente por la versión que vayamos a utilizar nos va a dar algunos errores. Aquí me aparece un mensaje que me dice si yo quiero instalar Cocoa Pods. Ahora, el Cocoa Pods es una dependencia que sirve para el proceso de creación de aplicaciones para iOS. Si ustedes en su caso no van a diseñar para iOS, no es necesario que lo instalen. Si solo vamos a diseñar para Android, le colocamos que no. En mi caso, como yo quiero mostrarles la aplicación en ambos lados, yo le voy a poner yes. Y ahí me hace el proceso de instalación de algunas herramientas necesarias para la creación de aplicaciones para iOS. Esto solamente si vamos a usar iOS.
Si no lo vamos a usar, no es necesario. Ahí pues nos esperamos un momento y como les mencionaba, probablemente les genere algunos warnings, que pues eso no le vamos a hacer por el momento caso. Y aquí ya nos dice cómo puedo hacer para instalar Cocoa Pods. Dice que usted necesita solamente hacer eso en su proyecto para poder ejecutar para la parte de la aplicación. Le vamos a poner pod install. Entonces, pero eso lo vamos a hacer después. Ahora, para poder empezar a ver nuestro proyecto, le voy a poner cd hola mundo 2025 y ahí ya estamos en el proyecto. Si yo le pongo un ls-l, van a notar que ya tenemos todos los archivos necesarios del proyecto. Para empezarlo a revisar, antes de poderlo correr en un dispositivo Android, para empezarlo a revisar, entonces lo voy a abrir en un editor. Si en el caso de ustedes no les funciona como yo lo voy a hacer, yo le voy a escribir code. Porque ya tengo Visual Studio instalado y ese reconoce que desde la terminal yo puedo abrir un proyecto con esa instrucción. Si a ustedes no les funciona, entonces abran Visual Studio y abren el proyecto. O sea, se van al menú File y hay una opción que dice Open Folder. Buscan el folder donde está el Hola Mundo 2025 y ahí lo abren directamente. Yo le voy a poner en ese caso code. Y eso me abre Visual Studio Code, donde yo ya puedo empezar a trabajar directamente con la parte de mi proyecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos en la parte del proyecto? Hay varias cosas, hay parte de la estructura de la que estamos utilizando dentro de la aplicación, o lo primero que nos aparece cuando creamos la aplicación es esta carpeta que se llama test. Es una carpeta donde vamos a colocar todas las pruebas de testeo que le podamos hacer a la parte de la aplicación. Por el momento no lo vamos a utilizar, pero en el caso que fuese necesario lo vamos a poner ahí. Para el proceso de configuración de cómo hacemos para trabajar con la parte de la construcción del sitio. Este Visual Studio Code pues se lo agrega Visual Studio Code. No lo hacemos nosotros. Si se dan cuenta, ahí crea 2 o 3 carpetas que son parte de la estructura de Visual Studio Code. Estas 2 carpetas que tenemos acá son importantísimas. Esta que dice Android y esta que dice iOS. Esta que dice Android y que dice iOS son las carpetas que contienen el código fuente de las aplicaciones que vamos a trabajar. Como yo voy a diseñar para Android y voy a diseñar para iOS, estas carpetas son necesarias. Ahora, si yo no voy a diseñar para iOS, puedo borrarla sin ningún problema. Pero si voy a diseñar para esta plataforma, entonces sí debo de dejarla ahí. En estas 2 carpetas está el código fuente. Si yo le doy clic aquí al signo más, van a notar que la estructura es bastante similar a como la teníamos en Kotlin. De hecho, si yo abro Kotlin, puedo venir a abrir esta carpeta que está dentro de esta que dice Android, y ahí voy a encontrar el proyecto completo. Aquí en App, en SRC, en Main, en la parte de Java. Por aquí se encuentra, si se dan cuenta, un MainActivity.kt. ¿Qué es ese MainActivity.kt? Es código de Kotlin, como ya lo hemos aprendido anteriormente, solo que no lo vamos a venir a leer, porque básicamente eso es lo que ha escrito, en este caso, lo que ha escrito React Native para poder ejecutar el proyecto. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, para poder incorporar mapas o poder incorporar algunas librerías que sí es necesario venir a tocar un poco el código. Pero cuando sea necesario, yo les voy a explicar qué es lo que tenemos que tocar. Por el momento lo vamos a dejar así. Y la de iOS, pues aquí está toda la estructura. Está dividida en proyectos. Aquí está el Hola Xcode Pro. Y está desde acá ya podemos empezar a ver un poco la estructura de cómo funciona el proyecto como tal. En nuestro caso lo vamos a dejar así como está. Y el Node Módulos, contiene todos los módulos que vamos a utilizar, o todos los módulos que instaló Node.js o NPM para utilizar nuestra aplicación. Pues aquí no vamos a tocar por el momento nada. Si yo quiero llevarme este proyecto, esta carpeta es sumamente pesada. Si yo quiero llevarme este proyecto para otra ubicación, pues puedo borrarme Node Módulos. Luego, cuando copio el proyecto en mi otra computadora, solamente le pongo npm install y automáticamente me instala esos módulos. Y aquí en el vendor hay una serie de librerías adicionales que utilizamos para el proceso de construcción.
Este Slim, este no lo vamos a tocar, es una extensión que me permite en ese caso darle formato automático cuando estamos digitando texto, cuando estamos digitando código dentro de la aplicación, pero ese no lo vamos a tocar. El git ignore, si estamos usando GIP, este GIP ignore, eso lo vamos a ver en otra materia, pero para que más o menos sepan, este GIP ignore contiene todas las carpetas o las carpetas o archivos que no se van a subir a un repositorio en la nube. Si yo, por ejemplo, terminara mi aplicación y me solicitaran que esa aplicación la subiera a la nube, pues estos archivos no se suben porque son archivos que no son necesarios para trabajar con el proyecto. Pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando con GIP. De ahí hay otros archivos como este Pretty ERS, que no lo vamos a tocar. El Washpan Config, que les decía que era para que podamos ver la aplicación en tiempo real, no lo vamos a tocar. Lo que sí vamos a tocar es este app.json. Ese app.json contiene el nombre de la aplicación de cuando nosotros ya la publiquemos. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el nombre de mi aplicación, lo que tendría que hacer aquí, la aplicación se va a llamar Hola Mundo. Cuando yo la busque en Android o la busque en iOS, la voy a ubicar como Holamundo 2025. Pero si después se me ocurre cambiar el nombre de la aplicación, en ese archivo app.json puedo venir a cambiarlo. Este archivo app.tsx, la extensión .tsx viene de TypeScript. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a estar programando en TypeScript. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo les mencioné al principio que era JavaScript y ahora estamos hablando de TypeScript. ¿Cuál es la diferencia entre JavaScript y TypeScript? Básicamente el lenguaje es el mismo. Las cosas que ustedes hacen en JavaScript son las mismas que se pueden hacer en TypeScript. La diferencia nada más se encuentra en que TypeScript es tipado, o sea, es tipado fuerte, o sea, cada cosa que nosotros vayamos a crear debemos de especificar el tipo. Mientras que JavaScript pues es el lenguaje de tipado débil. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando con JavaScript que por ejemplo yo defino una variable y la variable puede cambiar de tipo en cualquier momento sin necesidad de que JavaScript nos genere algún tipo de error? Pero TypeScript sí lo hace. Entonces esa es la diferencia. Así que aquí vamos a utilizar TypeScript, aunque al final de cuentas la sintaxis que vamos a ver sigue siendo JavaScript. Así que si ya sabemos JavaScript, básicamente es lo mismo. Este Babel es el software que utiliza para hacer el proceso de compilación. Ese no lo vamos a tocar. Igual que en Hemfile, que utiliza para la parte de la compilación para iOS, tampoco la vamos a tocar. Si se dan cuenta, por aquí está el Cocoa Pulse, que es el que se utiliza para la parte de aplicación móvil. Hemfile Log tampoco lo vamos a tocar. Y el index.js, es el archivo principal o el archivo de enlace de nuestra aplicación. No lo vamos a tocar porque con el que vamos a trabajar es con app.tsx, pero básicamente este archivo es el primero que se ejecuta. Si se dan cuenta, por acá en esta parte de aquí manda a traer ese archivo. Creo que esto ya se les hace un poco conocido cuando estuvimos trabajando con Express el año pasado, si no me equivoco. Entonces básicamente es la misma sintaxis, así que vamos a recordar un poquito de Express o un poquito de la sintaxis de Node.js en aquel entonces. Así que este no lo vamos a tocar, es el punto de entrada. Y así hay más archivos hacia la parte inferior. Este Yes no lo vamos a tocar porque es para la compilación de los Yes, es el software que se utiliza para la parte de testeo. Metro Config, ese ya les voy a explicar qué es Metro para que entendamos un poquito o cómo funciona. El package.json, este sí es interesante. Ese archivo contiene todas las versiones de librerías que vayamos a utilizar. Si se dan cuenta, aquí me dice que estoy utilizando React Native, la versión 0.74.1 y la versión de React 18.2.0. Y estas que se encuentran acá son dependencias de desarrollo que automáticamente las instaló.
está utilizando Babel, está utilizando React Native Babel Preset, Sling, Metro, TypeScript Config, React Test Render, etcétera, etcétera. Todas esas son aplicaciones para desarrollo. Pero en el caso nuestro, las aplicaciones, las dependencias o las librerías para el funcionamiento son estas de acá. Por lo tanto, yo me puedo llevar este proyecto, me lo puedo llevar para otra computadora. Le puedo borrar la carpeta que se llama Node Módulos y solamente colocarle allí npm install y se instala todas las dependencias que estén en esta línea. Para eso sirve ese package JSON. El README es si en el caso lo publicamos en línea, entonces desde acá lo vamos a poder ver. Si lo publicamos en línea es como el HTML para que lo podamos ver en un repositorio. Y el tsconfig.json es el archivo de configuración de TypeScript. Bien, ya que hemos visto toda la parte de las aplicaciones, todo bien bonito, pues veamos cómo funciona. Me voy a ir a View, me voy a ir a la parte de la terminal y desde la terminal hay dos maneras. Creo que eso estaba en el archivo package.json. Aquí en el archivo package.json voy a quitar la terminal. Por aquí me dice cómo hacer para correrlo para Android y cómo hacer para correrlo para iOS. Que yo le puedo poner React Native Room iOS o React Native Room Android y automáticamente me lo va a correr para cualquiera de esas aplicaciones. Pero el problema es que cuando yo ejecuto esa línea, eso me abre otra ventana y esa otra ventana, digamos que yo tengo aquí mi aplicación y me abre otra terminal y yo tengo que estar viendo en la terminal todo lo que me sale por consola, que es un poquito más complicado. Así que para eso vamos a utilizar otro comando. O sea, yo aquí podría haber puesto, voy a ver primero la versión antes de, creo que aquí me lo pone con la versión anterior. Tengo la versión 11, entonces vamos a cargar la versión que corresponda. Ya tenemos la versión 17. Bien, ya que tengo la versión 17, ahora ¿cómo hago para correrlo? Yo les decía, aquí puedo escribir React Native Room Android y me lo va a correr en Android. Y aquí mismo podría escribir React Native Room iOS y me lo correría para iOS. Pero para no quitarlo de esta terminal y seguir trabajando en esta terminal, puedo colocar un npm star y le damos enter. Y aquí va a ejecutar este programa que ustedes ven acá que se llama Metro. Solo que si se dan cuenta, aquí me dio un error. Si alguna vez les aparece un error como este, es muy probable que lo podamos solventar así hoy. Voy a borrar la carpeta Node Módulos. Y como ya me la borré, hoy le voy a poner npm install y eso me va a crear de nuevo la carpeta. Y vamos a volver a ponerle el comando npm start. Vamos a ver si ahora funciona. Y ahí está. Se dieron cuenta, un error que se solventó. Ese es uno de los detalles que cuando uno está trabajando, algunas veces genera algunos inconvenientes o algunos errores y hay que ir a la comunidad para poder verificar cuál es el error. Ese error ya se nos había presentado previamente a nosotros en las aplicaciones. Entonces aquí en esta pantalla, si se dan cuenta, les dice que puedo presionar la letra I para correrlo en iOS, puedo presionar la letra A para correrlo en Android, puedo presionar la letra D para abrir el menú de desarrollo y puedo ese reload es como relanzar la aplicación. Digamos que si yo necesito refrescarla, la vamos a correr para Android. Le voy a presionar la A y ahí empieza a hacer el proceso de ejecución. Dice que va a instalar la app. Y vamos a ver si nos da algún error. Es probable que sí nos dé un error porque no tengo por el momento un emulador abierto, pero ya vamos a ver
Sí, me dio un error. Vean, si les da este error es probablemente porque no la puede instalar, porque no hay ningún emulador abierto. Aquí dice, no hay ningún dispositivo conectado. Entonces, ¿qué podemos hacer? En teoría, debería de lanzarlo de manera automática. No estoy seguro si en Windows lo hace de manera automática, pero si no lo hiciera, lo que tendríamos que hacer sería abrir Android Studio. Aquí tengo Android Studio y desde acá está una opción que dice Device Manager. Vamos a empezar a esperar que termine de cargar el proyecto. Le damos donde dice Device Manager y desde aquí puedo correr el emulador. Aquí yo tengo dos emuladores, le puedo dar clic a este que tenemos acá y ese va a arrancar el emulador. Este emulador yo lo puedo separar de esta pantalla si lo quiero utilizar de manera independiente. Por aquí hay una opción, si no me equivoco, no, acá en estos puntitos, déjenme ver dónde es que está. Aquí en esos puntitos de arriba, aquí lo puedo poner por separado, vean. Aquí tengo el emulador, ya me puedo quitar por un momento Android Studio, no lo puedo cerrar sino que solamente quitarlo. Aquí tengo el emulador y voy a correr de nuevo mi aplicación desde acá. Vamos a hacer esto más pequeño. Entonces aquí lo único que tengo que hacer de nuevo es presionar la letra A para correrlo en Android. Y ahí está instalándose. Y si nos aparece Welcome to React Native y ahí dice Step 1, edite el archivo app.tsx y cambie esta pantalla y coloque, bueno, en este caso edite la información que usted quiera. Solamente para que vean cómo funciona, le voy a poner acá el archivo tsx. Vean, este archivo, por ejemplo, voy a buscar esa palabra que dice Step 1. Ya más adelante lo vamos a personalizar, pero solamente para que vean que ese Step 1 que hemos puesto aquí, yo le puedo poner hola mundo y si lo guardo, ahí me aparece hola mundo. Si se dieron cuenta, esta es la ventaja que tenemos con esta parte de acá, que yo puedo editar en tiempo real. Le puedo poner aquí, esta es otra modificación. Y si lo guardo, ahí les aparece, esta es otra modificación. Ya lo tengo ahora en Android. Ahora voy a correrlo. Vamos a ver si lo podemos correr en iOS. Para iOS, en mi caso, lo que hago es buscar una aplicación que se llama Simulator. Eso no necesito abrir Xcode para poderlo ejecutar. Solo con abrir la opción de Simulator me permite en este caso emular un dispositivo iPhone. Vean, ahí me está emulando un dispositivo iPhone con la versión 18. Y lo voy a poner aquí, lo voy a poner por acá, que tape el otro. Solamente para que podamos ver. Cuando ya tengo ese otro dispositivo iPhone, pues regresamos aquí a la parte de la consola. Y antes de empezarlo a correr, voy a cancelar en esta parte de acá con control C. Tengo que entrar a la carpeta iOS. Esto sí lo tengo que hacer en una Mac. Tengo que entrar a la carpeta iOS. Tengo que ponerle pod install. Esto es necesario para que pueda correr directamente en la aplicación. Se instala todo lo necesario de React Native. Vamos a ver si nos logra correr en la aplicación. Algunas veces genera error, pero para más o menos tener una idea. Y ahora sí ya puedo regresar y ponerle npm start. Y veamos, aquí dice que run iOS, le ponemos la i. Vamos a ver si corre en iOS.
eso igual, ahí ya está haciendo el proceso de compilación. Si se dan cuenta, ahí dice que lo está compilando. Y no, yo un error. Por acá aparece que se quedó hasta esta dependencia. Y ahí sí habría que irlo a buscar a ver cuál es el problema. Probablemente alguna de las librerías que se instalaron están malas y por eso no me lo está instalando en la versión que corresponda. Podríamos probarlo en otra versión. Aquí hay, si le doy clic al emulador, por aquí hay otras versiones del simulador. Está la 18.4, la 18.2, está la 17.5, que son las diferentes versiones del sistema operativo, y desde ahí podría probarlo. Pero bueno, la idea es de que vieran que ya funciona en Android. En Android sí nos está funcionando de manera correcta. Solo en iOS es que tenemos el inconveniente, pero eso yo voy a buscar el problema que tenemos y en la próxima clase espero decirles cuál es el inconveniente y poderlo ver directamente en iOS. Pero bueno, si tuviéramos el caso, aquí tendríamos las dos aplicaciones corriendo de manera simultánea y las podríamos estar depurando de manera automática. Esa es la idea principal de trabajar para aplicaciones de ese tipo. Dígame. Ah, sí. Realmente allí ya no necesita opciones de desarrollador. En Android, esa es una de las cosas que no les había mencionado. En el caso de iPhone, tener un iPhone con una Mac es una cosa, como les dijera, que les ahorra un montón de trabajo. Porque si ustedes, por ejemplo, solo compran una Mac y con la Mac quieren desarrollar aplicaciones para móviles y la prueban la aplicación en el emulador y después la quieren publicar, es un gran lío. Si ustedes conectan el teléfono a la computadora e intentan publicar una aplicación con el teléfono conectado, es súper rápido. Les aumenta una gran cantidad de procesos que no tienen idea. Yo al principio, cuando empecé a usar Mac, pues lógicamente compré solo la Mac porque necesitaba desarrollarlo, pero me costó un mundo publicar el proyecto. Hubo un montón de cosas que las hace automáticamente con el teléfono que me tocó que hacerlas así a patita. Entonces, de preferencia, si tienen un teléfono, pueden conectar el teléfono y probarlo directamente en el teléfono. Ahí es muchísimo más fácil. Ajá. No. En el caso del iPhone no son apegados. En el caso del iPhone solo conecta el cable. Digamos que ahorita yo quisiera probar mi aplicación. Lo que tengo que hacer es conectar el cable directamente a la Mac. Conectarlo el cargador directo a la Mac. Y luego cuando ustedes le pongan aquí npm start y les ponga acá la opción para correr en iOS, si no hay un simulador abierto, pero él va a detectar que hay un cable conectado, lo va a ir a correr directamente al emulador, perdón, al teléfono fijo. O sea, no hay mucho que hacer, realmente es solamente conectar y ejecutar. Pero si no, yo les voy a colocar algunos videos para que puedan ver cómo se puede hacer si en el caso les da algún inconveniente. Pero básicamente solo es conectar y probar. Es muchísimo más práctico. Ok. Pero, ¿qué marca es la suya? Es una Mac. Pero, ¿qué procesador es? Ah, bueno, sí, ahí sí probablemente no debería. ¿Y cuánto tiene de memoria? Pues lo que le va a suceder, lo que podría sucederle es que solamente la pueda probar con un emulador. Digamos que o solo la prueba en iOS o solo la prueba en Android. Si la va a probar en Android, tiene que cerrar el emulador de iOS. Y si la va a probar en iOS, tiene que cerrar el emulador de Android. Porque yo sí, la primera Mac que tenía era algo similar a esa. Y ahí sí yo tenía que quitar uno y poner el otro para poderlo probar.
pero sí funciona. Bueno, bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por la clase de ahora. Bueno, el día de mañana es asueto, así que nos veremos hasta el próximo viernes en esta clase. Que pasen una feliz noche.